Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos Palma, bienvenido a otra edición de Foro Más Latino, un espacio en televisión con enfoque político, social, económico, educativo y cultural. El análisis y el diálogo son elemento principal. Nuestros temas están relacionados con el quehacer diario de un inmigrante tan ordinario como el ciudadano más extraordinario de este país. El día de hoy hablaremos sobre la vida y la obra de un sacerdote hispano quien puso en práctica sus conocimientos de teología, siguió las reglas al pie de la letra por parte de la Iglesia Católica. Sin embargo, un día tuvo que parar esa relación. No es un padre común de oficiar misas y seguir un libro. Su vida está reflejada en cada una de sus misiones que llevó a cabo, pero sobre todo en sus luchas sociales, donde buscó mejores condiciones de vida para sus semejantes. Sus enseñanzas religiosas las puso en práctica y es así que se distingue por dar de comer al hambriento, dar techo al desamparado, dar agua al sediento, pero principalmente por exigir justicia para los desvalidos y los desamparados. Lo que en México fuera el obispo Samuel Ruiz, para los pueblos indígenas, aquí en Estados Unidos el padre Patricio Guillén ha sido para los inmigrantes. Hablaremos sobre sus experiencias vividas al lado de líderes de los campesinos, tal como fue el líder César Chávez, su visita al país de Cuba, sus desafíos dentro de la misma religión católica, sus luchas sociales, sus enfrentamientos con los departamentos de policía debido al establecimiento de retenes, su visión de México. Le preguntaremos qué piensa del país, tierra natal de sus padres, qué piensa de la Virgen Guadalupana, estandarte de los mexicanos en las luchas sociales. Le preguntaremos cómo define a la Iglesia Católica moderna, su relación con el cardenal Roger Mahony. Así también le preguntaremos sobre la pena capital, el aborto, los preservativos, el escándalo de la Iglesia Católica y también de las elecciones en este país, el papel de la Iglesia Católica dentro de una democracia. Contaremos también con la presencia de la señora Rosa Marta Zárate, líder de los ex-braceros, esos trabajadores del campo. Lo invitamos para que se quede aquí en este espacio donde estaremos analizando estas y otras preguntas con el padre Patricio Guillén. Quédese en este espacio Foro Más Latino a través de la cadena TVC. Ya regresamos. Gracias por continuar en este espacio Foro Más Latino. El día de hoy estamos hablando con el padre Patricio Guillén, un líder social que ha abogado, que ha defendido mucho las causas de los inmigrantes. Le digo que actualmente él radica en la ciudad de Ontario, viene de una familia de 10 hermanos, su papá del estado de Michoacán, su mamá del estado de Aguascalientes, México. Ha estado en diferentes iglesias en todo lo que es el sur de California. Sus enseñanzas han sido tales que ha organizado a diferentes comunidades y le damos una muy cordial bienvenida al padre Patricio Guillén y pues nos da mucho gusto tenerlo en este espacio Foro Más Latino. Padre, bienvenido a este programa. Es un placer tenerlo aquí con nosotros, toda una enciclopedia tratándose de los movimientos sociales, porque usted pues es una fuerza. Hay muchos líderes como Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., el propio Bill Clinton, que transforman con sus mensajes, con sus palabras. Usted tuvo la oportunidad también de haber conocido a este líder de los campesinos, César Chávez. Sí. Vamos a comenzar, padre, hablando acerca de... Vamos a retroceder en el tiempo. Vamos a hablar acerca de su biografía, de sus datos, de su vida como niño. Díganos, usted nace en Bellflower y de allí emigra a la ciudad de Chino. Y ahí es donde comienza usted pues, sus actividades, ahí comienza a vivir su vida. Díganos, por favor, ¿por qué decide convertirse en sacerdote? Pues fíjese nomás, tanto por parte de mis padres, de mis abuelos, de mi papá y mis abuelos de mi mamá, fueron personas de mucha fe. Ellos siempre ayudaban a los necesitados. Llegaban personas que no tenían que comer
y viajaban, se iban por tren para diferentes lugares buscando trabajo. Mi desarrollo como persona fue en los tiempos difíciles de la depresión que comenzó en octubre de 1929. Ya era yo el número 8 de la familia cuando nací yo, y que Enrique y María los últimos dos. Podemos decir que para mí fue una experiencia muy rica, pero también difícil, porque aparte de la depresión, por 10 años, del 31 al 41, fuimos una familia migrante. Nosotros íbamos a la fruta en el centro de California, Fresno, también en Hemet, donde había mucho apricot, y aquí había mucha nuez entre medio de Pomona y de Chino. Había mucha viña. En la viña no entramos nosotros, pero sí en el betabel, que había mucho betabel en el área de Hemet hasta Chino. Esas experiencias de estar cerca de la tierra de mis padres, que siempre estaban listos para sacrificar, y lo hicieron. Siempre teníamos que comer. Eran personas muy creativas, cómo utilizar lo que tenían. Y para nosotros la familia fue una experiencia muy rica, pero a la vez, por la falta de buena comida regular y nutrición, murieron 4 de la familia desde 1934, 2 personas, el mayor y María, que era 2 años mayor que yo, y otras 2 personas, Antonia, la segunda de la familia, de tuberculosis causada por mala nutrición, y David, que fue el último, y él fue también de tuberculosis. Hubo una epidemia grandísima en la comunidad latina. ¿En qué años me está hablando? Los 30 hasta 41, la guerra. Y dicen los doctores que un día que yo estaba platicando con uno de ellos, dijo, usted no se imagina qué grande impacto tuvo esa depresión. Muchas de las personas que tenían, pues que podían ser incluidos en el militar, no pasaron el examen precisamente por esa razón. El hecho de usted haber vivido esas experiencias, haber perdido a sus hermanos, haber vivido hambres, miseria, ¿eso lo orilla a usted para convertirse en sacerdote, o qué le da esa fuerza para decir yo quiero ser sacerdote? Después mi educación de desarrollo fue desde el 36 a 48, la escuela. La D Street en Chino era una escuela que no tenía ningún anglo. Éramos de facto una escuela para puros latinos, y yo pienso que en ese tiempo la mayoría eran mexicanos. Parte de eso, recuérdese, fue durante la revolución en México, de 1910 al 32 o 3, cuando Cárdenas fue elegido. Entonces, para nosotros fue una experiencia de que hubo discriminación y cómo manejar esa situación. Para mí fue una experiencia muy rica, porque sabía que podemos hacer estereotipos que todos los anglos son racistas. No es verdad. Hay unos que son muy racistas, y esa es mi minoría. Yo entré a la high school, junior high school, gradué. Fue la clase del 48 que fue la más, que por primera vez tuvo un número más grande que normal. ¿Le permitían hablar español en ese entonces o no? En la primaria no, pero ya cuando entramos a la high school ya no hacían esa distinción, aunque sí había esa discriminación por parte de los maestros, parte del concilio educativo, pero entre nosotros se veía que había un coach que era de Armenia, sus padres. Él fue el que nos apoyó mucho en los sports. Yo jugué 3 años en varsity football y ¿Fútbol basketball. ¿Soccer o fútbol americano? Americano. ¿Los tacleadas? ¿Qué posición jugaba? Yo jugaba quarterback. ¿Y era bueno? Más o menos. Mi hermano era el que mejor. Él sí se hacía. Yo jugué Andy y halfback. Y después yo track, corría también una mía. Un día corrí
under 5 minutes, pero bye. Pero padre, dígame, ¿por qué? ¿Por qué decide ser padre? ¿Por qué decide yo quiero ser padre? ¿Por qué? ¿Sabe qué? Fue una cosa interesante. Todos me preguntan eso. Yo pienso que fue porque mis padres y mis coaches eran personas que yo las veía felices y me preguntaba, ¿por qué? Porque daban de su vida a los demás. ¿Y usted quería hacer eso? Y yo quería hacer eso. ¿A qué edad se da cuenta de eso? ¿Qué edad tenía? Bueno, comencé a pensar de ser maestro de idiomas modernos, ¿verdad? Español, inglés y francés, etc. Pero después dije, no, yo pienso, y conocí 3 sacerdotes, el padre Jerry, el padre Snoy y otros sacerdotes, que yo veía su ejemplo de ellos, eran muy cariñosos con el pueblo. Y siempre como que ellos les daban su tiempo, no decían, no puedo, no quiero. Y ellos fueron los que me inspiraron a mí especialmente. Ayer en un retiro ahí en Balboa, vi el mar y estaba pacífica la cosa. Y comencé a pensar de la inmensidad de Dios. Y dije, yo pienso que este es el momento. Es lo que usted deseaba hacer y en lo que se convirtió. Le voy a pedir que vayamos a una pausa, padre Patricio, pero vamos a regresar con ese programa. Ya regresamos a este programa Foro Más Latino. Estamos comentando con el padre Patricio Guillén. Más adelante vamos a hablar acerca de su incursión dentro de los diferentes movimientos sociales que se han registrado aquí en los Estados Unidos, así también sus enseñanzas teológicas aplicadas a la justicia social. Ya regresamos a este espacio Foro Más Latino.